En la revista de opinión, Democracia. 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, a la asambleísta de Creo, Ana Belén Cordero, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Calderón, periodista investigador de un portal digital respetable como es Plan B, y al doctor René Ortiz Durán, ex ministro de Energía, ex secretario general de la OPEP, un hombre conocedor de los temas vinculados con el sector energético. Les invitamos para analizar parte de lo que representa el juicio político al presidente de la República y en donde el caso, como restringiera con la admisibilidad parcial para este juicio político la Corte Constitucional, el caso de presunto peculado, y el caso es Flopec. Es bueno ubicar, una vez que incluso anunciaron la presentación este miércoles de las presuntas o reales pruebas que tienen los interpelantes. Quiero empezar con Ana Belén Cordero y decir cómo se ha venido desarrollando este proceso cuando hoy debe circunscribirse al caso Flopec. ¿Cuál es el sustento? ¿Hay razón? ¿El presidente pudiera estar vinculado a peculado, como dice el 278 del Código Orgánico Integral Penal, para beneficio propio o de terceros? ¿Habrá pruebas contundentes para ello? Su visión del juicio político en estas condiciones. Muy buen día, Ana Belén Cordero. Buenos días, Miguel. Un saludo a los panelistas también, Juan Carlos y René. Gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Efectivamente, nosotros hemos acatado a cabalidad el dictamen de la Corte Constitucional. Dijimos que íbamos a acatar sea cual fuese el resultado, y aunque no compartamos el criterio tanto político como jurídico establecido por la Corte Constitucional, hemos dado cumplimiento a cabalidad. Sin embargo, también la Corte Constitucional en los últimos acápites de este dictamen, el acápite 93, 95 y 96, delimitó los hechos y estableció que el relato y los hechos en la demanda política de los señores proponentes eran ni siquiera mínimamente verosímiles, y los planteó o los sugirió o los, obligó, delimitó, marcó la cancha para que el juicio político se sustancie únicamente por un presunto peculado cometido por un contrato. Nosotros hemos llevado adelante este proceso. Le solicitamos también a los señores proponentes que singularicen los hechos y la prueba. ¿Y por qué se hizo aquello? Porque precisamente esa demanda política tenía un relato de otros hechos que no tienen absolutamente nada que ver con la causal que debe sustanciarse. Esto es un hecho inédito porque a pesar de que nosotros hemos sustanciado 14 juicios políticos ya, nosotros nunca habíamos tenido un tercero, en este caso la Corte Constitucional, que delimite los hechos. Recordará que en el pasado incluso llevamos adelante un juicio político al actual Contralor General del Estado, planteado por el asambleísta Ronnie Aliaga, fundamentado en un tuit, y tuvimos que llevar adelante y sustanciar. Ahora la Corte Constitucional ha delimitado esos hechos y los señores proponentes no cumplieron con aquellos. Sin embargo, hasta este domingo pueden presentar tanto el señor presidente de la República su defensa y los argumentos de prueba que le asistan, así como la Comisión de Fiscalización Pruebas de Oficio. Y hay un tema importante que aclarar. La ley orgánica de la función legislativa en el acápite de juicio político del presidente de la República no prevé que los señores proponentes puedan presentar otras pruebas distintas de las anunciadas en su demanda política. Por eso ayer el equipo técnico de la Comisión de Fiscalización estaba revisando lo solicitado ayer por los señores proponentes y cotejándolo con la demanda política. Todo lo demás no puede ser admitido, ¿no? Entonces ese es un poco el escenario. Luego de ello, la siguiente semana sustanciaremos las pruebas de cargo y de descargo que se han planteado en este proceso, y luego nos abocaremos a elaborar el informe. Usted, asambleísta Cordero, ha mencionado algunos puntos del dictamen de la Corte Constitucional. Yo quisiera añadir uno, el 98, en donde le advierte, luego de la admisibilidad parcial, advierte a la Asamblea, dice que esta atribución del juicio político bajo ningún concepto puede ser usada sin la
rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. Y en el dictamen, punto 4, exhorta a los asambleístas y a los órganos de la Asamblea a que en el futuro procedan con más prolijidad en la presentación y tramitación de juicios políticos. Es decir, hay una evidencia de las observaciones que hace a este procedimiento. En esas condiciones, hasta el día de hoy, hay argumentos, porque ayer anunciaron la presentación de los sustentos para la acusación. Asambleísta Cordero, por favor. Sí, poco porque estoy justo en el vehículo yendo a la Asamblea Nacional. Mire, los argumentos son, como dice la Corte, mínimamente verosímiles siquiera, ¿no? Recordemos que esta investigación inicia con la denuncia de un portal digital y luego de ello empieza un relato en función de presunta corrupción en algunas empresas públicas, Enel, Petroecuador, etcétera. Incluso da lugar a inicios de indagaciones fiscales de la Fiscalía General del Estado. Luego de ello van a un relato sobre la presunta infiltración de la mafia albanesa en la campaña del binomio Lazo-Borrero, supuestamente en el gobierno del presidente Lazo, y cuando supuestamente hay nexos o presuntos nexos de esta mafia albanesa en el binomio Arauz-Rabascal, por un exabrupto suspenden, digamos, la investigación y elaboran un informe. Y todo el relato en su mayoría se fundamenta en otros hechos totalmente distintos a lo que están estableciendo en este momento. Vamos al hecho puntual, que es lo que, perdón, ha delimitado la Corte Constitucional. Para los ciudadanos que nos escuchan, y ahora el René Ortiz, que está aquí, el exministro, podrá explicar de una mejor manera. Flopec es la empresa del traslado del crudo por autonomacia en el Ecuador. Es monopólicamente la única empresa que puede trasladar el crudo de nuestro país a los golfos, a los distintos golfos. Y en función de ello se suscriben contratos con distintas empresas que permiten que se pueda trasladar este crudo. Uno de esos contratos fue suscrito en 2018 con la empresa Amazonas Tankers. Este contrato fue revisado o llevado adelante con un examen especial de parte de la Contraloría General del Estado, donde se hicieron 13 recomendaciones. La Contraloría General del Estado, ya lo dijo el señor Contralor en su comparecencia, y así ha solicitado en la defensa del presidente también una certificación al respecto. No puede hacer un análisis jurídico y recomendar como tal, no está en sus atribuciones, la terminación de un contrato. Únicamente su alcance es de auditoría financiera, contable, llamemos así, ¿no? Y en función de ello se acogieron las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, existen los informes financieros y legales también de Flopec, donde se lleva adelante este proceso. Además, el señor Estupiñán, quien era gerente en la época, termina unilateralmente, en un exabrupto por correo electrónico, este contrato, aun cuando una de las proponentes, la señora asambleísta Mireya Pazmiño, vicepresidenta de esta comisión, recomendaba en sus informes de fiscalización mantener estos contratos. Y entonces el señor Estupiñán termina, la Procuraduría General del Estado le dice, señor, espere un momento, la terminación unilateral y exabrupta de este contrato nos va a llevar a un arbitraje que nos podría costar más de $80 millones en las Cortes de Nueva York. Es así que el señor da pie atrás, y está la evidencia en el proceso de esta terminación de contrato. Y sobre este relato y sobre estos hechos es que pretenden los señores proponentes inculpar al presidente de la República con una empresa pública que tiene su directorio, que es la que toma decisiones, que tiene su gerente, que tiene su presidente, que además encima tiene a EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, por un presunto peculado. Con estos antecedentes vamos a ver si logran probar, porque son ellos los que tienen que lograr probar una presunta responsabilidad política. Antes de que nos explique el exministro y con toda su experiencia, el doctor René Ortiz, quisiera que nos ubique Juan Carlos Calderón, que ha sido un reconocido investigador, hoy en Plan B nos ilustra con sus investigaciones respecto del caso Flopec. Por favor, si nos ubique en el tiempo con las investigaciones. Juan Carlos, buen día. Gracias, buenos días, Miguel, y un cordial saludo también al asambleísta y al el ministro Ortiz y a todos quienes nos escuchan. Nosotros hicimos un informe
Primero, habría que remitirse al informe de Contraloría, como mencionaba la asambleísta Ana Belén, y donde, claro, se explica claramente las razones de por qué se hace el examen de este contrato, que implica una relación de Flopec con una empresa en el 2018 que se llamaba Dragon USA LLP, ¿no? Básicamente el nombre de esta empresa, ubicada en Delaware, Estados Unidos, que luego cambia hacia a otra relación contractual o comercial con Amazonas Tanker, es decir, pero esta está ubicada en Islas Marshall. Básicamente tiene que ver con la asociación de Flopec con esta empresa o este pool que se llama Amazonas Tanker Pool y que es usado para completar ciertos cantidad de buques que necesitaba la estatal para transportar el crudo. Es decir, Flopec tenía dos buques de un tipo Aframax que pueden transitar distancias cortas y medias, y necesitaba 12 buques y solo tenía 2. Entonces se asocia, se relaciona con Amazonas Tanker, que firmó un contrato con Flopec en el 2020, digamos. Antes, insisto, hay un antecedente con Dragon. Aunque ahí tenemos algunas cosas que ver, o sea, se maneja un sector estratégico que es el transporte de crudo, pero el rastro de Amazonas Tanker, por lo menos en Internet, es escaso, ¿no es cierto? Consta como una compañía cuyo principal proveedor es Petroecuador y su principal mercado Estados Unidos. Y usa principalmente los puertos de Balao, Esmeraldas. Y según una web que investigó Plan B, especializada en comercio mundial, esta firma hizo envíos ecuatorianos hasta el febrero pasado. Sí. Ahora, el tema aquí un poco que tiene que ver con esto y por qué ha atravesado este pool, 3 gobiernos en realidad ya, está vinculado a empresas de Estados Unidos y suizo-rusas, ¿sí? Es una offshore, está ubicada en Islas Marshall, en Oceanía, y es considerada una compañía de papel, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Flopec o quienes firmaron estos convenios deberían explicar cuáles fueron los antecedentes para asociarse, ubicarse con estas empresas. Entonces tiene que ver con, Miguel, con la forma en cómo se comercializa el crudo ecuatoriano, con qué tipo de relaciones o empresas se hacen, y eso yo creo que no ha sido lo suficientemente explicado. Esto tiene que ver básicamente con el caso Flopec en sí mismo. Es decir, se firma un contrato, supuestamente hay perjuicio contra el Estado ecuatoriano y luego se resuelve que no hay perjuicio contra el Estado ecuatoriano. La Contraloría hace el examen y luego dice que esto tiene que ser renegociado, lo cual se hace, ¿no? Ahora, sí me parece extraña, sobre todo de destacar, y lo ha hecho tanto la asambleísta Cordero cuanto el asambleísta Villavicencio, es que una de las interpelantes, que es la asambleísta Mireya Pazmiño, defendió precisamente este contrato. Hay varias cartas, nosotros las acabamos de publicar. Hay algunas cartas y oficios oficiales que envía con su calidad de asambleísta y presidenta de una de las comisiones de la Asamblea Nacional, recriminando primero a los ministros, recriminando a Hernán Luque, recriminando a Estupiñán, al almirante Estupiñán, por haber echado abajo este contrato. Lo que ella decía, esto va a acarrear graves problemas internacionales, acabar con el contrato con Amazon Tanker va a tener consecuencias legales para el Ecuador, hay que respetar los convenios internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, sí, claro, es un poco esta doble moral que se maneja en la política ecuatoriana y que tiene que ver con este caso, Miguel. Sí, efectivamente, ese testimonio existe, las cartas aquí fueron ventiladas el lunes último en la revista de Opinión Democracia. Sin embargo, vamos a presentar precisamente lo que Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijera y leyera las cartas de una de las interpelantes, Mireya Pazmiño, que demuestra un doble rasero, una doble acción entre lo que quiere llevar a cabo el juicio político, la acusación, y lo que antes hizo. Por favor. Que hay legisladores que se han convertido en defensores de Amazonas Tankers, como la legisladora acusadora Mireya Pazmiño. Vea, le voy a dar una primicia el día de hoy. Este es el documento exclusivo, nadie lo tiene, del 9 de febrero del año 2022. Oficio remitido por la asambleísta Mireya Caterín Pazmiño Arregui a Hernán Modesto Luque Lecaro,
prófugo de la justicia. Sobre los contratos con Amazonas Tankers. Escuchen, ecuatorianos, voy a leer 2 párrafos. En mi calidad de asambleísta de la provincia de Bolívar y presidenta de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control de la Asamblea Nacional del Ecuador, me dirijo a usted para indicarle que me causa una enorme preocupación los procederes del actual gerente de Flopec EP, almirante Johnny Estupiñán Echeverría, ya que según notas periodísticas se informó por parte de Flopec la terminación unilateral del acuerdo comercial Amazonas Tanker Pool con fecha 1 de febrero de 2022 y días después rectifica y deja insubsistente dicha notificación. Este proceder deja en evidencia la incapacidad del mencionado funcionario, ya que no puede jugar con los intereses y la imagen de Flopec EP y del país entero. Una decisión de este tipo requiere un análisis serio, técnico, enmarcado en la ley, y que a posterior no signifique pagos por indemnizaciones para el país, productos de arbitrajes y penalizaciones suscritas en los acuerdos vigentes. Y escuchen esto, por un lado tenemos al presidente de la República, Guillermo Lasso, que en conjunto con sus ministros promueve la inversión extranjera, busca acuerdos de libre comercio, cooperación internacional, y por otra parte tenemos un gerente de Flopec EP que sin elemento alguno, sin haber solicitado al menos un criterio jurídico a la Procuraduría General del Estado, da por terminado un acuerdo comercial internacional y días después recula. Señor Luque, ¿a qué clase de funcionarios estamos encargando el manejo de nuestras empresas públicas? ¿Se dan cuenta lo que dijo la asambleísta Mireya Pazmiño? Este es el testimonio de Fernando Villavicencio con los documentos que exhibiera aquí. A ver, un comentario sobre lo que señalaba Juan Carlos Calderón, por favor. Sí, bueno, efectivamente. El tema es el siguiente. O sea, el caso Flopec, de cómo se venía dando, no es que aparece ahora, como dice el asambleísta, con todo respeto, le aclaro, a la Belén, ahora en un medio digital. Claro, se usa esto de lo que aparece claramente en la posta, pero esto ya viene siendo denunciado por nosotros como periodistas de investigación desde hace más de 3 años. Se denunció el tema Dugor, Dragon, perdón, se denunció el tema Amazonas Tanker, se ha denunciado varias veces, hemos hecho grandes publicaciones sobre este tema, y ha habido cartas también al presidente, no de nosotros, sino de las asambleístas o diputados que han encontrado en esto varias irregularidades. Por eso se genera el informe de Contraloría, por este tipo de denuncias. Entonces, sí me parece que aquí este caso es como que estalla como un pretexto, ¿no es cierto?, que a la final fue puesto a última hora por los interpelantes, porque no tenían, ellos le apostaban al tema de conclusión, a todo el show que se armó de la mafia albanesa, y todo eso para involucrar al presidente, incluso en los términos de querer acusarlo de traición a la patria y todo eso, y terminan acusando de un caso de presunto peculado donde no tienen pruebas. ¿Y por qué no tienen pruebas? Porque claramente ayer también se acaba de mostrar un informe de Flopec en el cual se menciona que Flopec, o en este gobierno, no se ha hecho ni se ha renovado ningún contrato con Amazonas Tanker. El último está en vigencia, fue en el 2020, y estaban en el gobierno, en plena pandemia además, en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, claro, todas estas pruebas se van cayendo y o sea, todas las pruebas que han presentado ahora los asambleístas interpelantes tienen que ver con otras cosas, y me parece que aquí la intención es efectivamente obviar los hechos, obviar algún tipo de pruebas, obviar el hecho de que no hay documentaciones que sustenten una acusación de esta naturaleza, porque además se menciona cartas de Estupiñán, y ahora recién se está pidiendo que el señor Estupiñán acuda a declarar al almirante, cuando esto tampoco se presentó como una prueba dentro de, o la carta famosa dentro de las pruebas iniciales que sustentaban el pedido de juicio político. Entonces hay una serie de irregularidades, de inconsistencias, de incoherencias, la actitud misma del asambleísta Pazmiño, etcétera, etcétera. Pero yo me temo que evidentemente esto no va a servir para nada,
no sirve para nada. Los hechos en sí mismos no tienen importancia para los asambleístas, porque si hay la voluntad política de condenar al presidente, lo harán con pruebas, sin pruebas, con un papel encontrado en la calle, con lo que les dé la gana. Y eso es lo que realmente preocupa en esta situación, porque toda persona, desde el presidente hasta el último, los ecuatorianos, en igualdad de condiciones ante la ley, tienen derecho al debido proceso, y cuando no hay un debido proceso en este tipo de casos, sobre todo en juicio político al presidente de la República, lo que se está haciendo es tabula rasa de la Constitución, de la ley y del convivir entre ecuatorianos. Muchas gracias a Juan Carlos Calderón por su explicación desde esa visión de la investigación periodística. Bienvenido al doctor René Ortiz, de su amplia experiencia como exministro y los contratos que se firman. Caso Flopec, ¿cómo lo ubicaría usted cuando se quiere usar para este juicio político en la acusación al presidente de la República? Muy buen día, doctor Ortiz. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Permítame saludar a sus contertulios e igualmente a su distinguida audiencia. Yo creo que es muy importante hacer un par de aclaraciones. ¿Cómo se maneja el comercio de combustibles? ¿Cómo se maneja el comercio del petróleo? ¿Cómo se maneja el comercio de cereales? Todos estos elementos del comercio, como compañías intermediarias, es normal. Es decir, Flopec tiene una ley de reserva de carga que le permite precisamente ser el propietario del transporte marítimo de petróleo crudo y derivados. Y así lo ha venido haciendo a lo largo de todos estos años de existencia de Flopec. Sin embargo, cuando no hay las capacidades de buques, porque Flopec tiene limitaciones financieras para comprar barcos, es natural, tiene también la opción de alquilar. Estas opciones las tiene todo el mundo. Esto es normal en el comercio, que haya este tipo de relaciones de arrendamiento de buques o de arrendamiento de lo que sea, En el comercio se utilizan todas estas prácticas. Entonces, no hay que alarmarse sobre cómo Flopec ha podido entrar en una relación, ¿no? Desde el 2018, exactamente 7 de diciembre del 2018, primero con una relación comercial con Dragon USA, después se llama contrato de pool, ¿no? Que es una forma de relacionarse para utilizar ciertos buques de transporte marítimo de crudo pesado o de crudo liviano, cualquiera de estos, o inclusive derivados, si es que Flopec no los tiene. Ahora, también en las ventas que hace Petroecuador de combustibles y de petróleo crudo, puede utilizarse la compañía que ha ganado el concurso para comprar petróleo, para transportar combustibles, puede utilizar sus propios buques. Esto quiere decir no solamente de propiedad como armadores, no, sino puede utilizar buques de sus propios pools, porque en todo el mundo están manejándose estas cosas, y en ese caso tiene que alcanzar una autorización de Flopec para poder utilizar sus propios barcos. Y finalmente, pues, existen, por ejemplo, las opciones de que solamente Flopec pueda prepararse para un proyecto grande de transporte, como es el caso de estos contratos de preventas petroleras, como se los calificó oportunamente, y en este caso, pues se han dado esto, se han cumplido todas estas cosas. Los problemas se dan cuando los administradores se salen de las reglas del juego. Entonces, si la regla del juego dice que el directorio tiene que aprobar ciertas operaciones, en este caso concreto de Flopec, entonces ese instante se empieza a generar un incumplimiento, se empieza a generar un fraude legal. Entonces, esto en la administración que corresponde a mi gestión como ministro, precisamente se da dentro de mi administración una operación de un adendum del contrato, sin conocimiento del directorio y, por supuesto, sin autorización del directorio. Entonces, cuando
en diciembre del 2020, ya corrido el año 2020, al final del año, presenta la nueva gerencia que fue nombrada por mi directorio, presenta los hallazgos sobre las irregularidades. Ahí se toma una resolución y la resolución es clarísima. Hay que denunciarlo ante la fiscalía y eso se hizo. La resolución también dice, hay que pedir un examen de auditoría al órgano correspondiente, en este caso, la Contraloría General del Estado. Es decir, todas estas acciones se realizaron durante mi administración, inmediatamente después de que se dieron las investigaciones sobre la administración de una gerencia que abusó del poder, una gerencia que se extralimitó en su gestión, en su gestión general, una gerencia que no presentó el informe al directorio como correspondía para hacer un cambio en la modalidad contractual de relacionamiento. No se hizo, se abusó y, por supuesto, la resolución del directorio, una vez que se conocieron los informes internos por parte de la nueva gerencia que fue instalado por el mismo directorio de Flopec, una vez que se aceptó la renuncia del gerente abusivo, digámoslo así, concretamente, entonces se toma estas dos resoluciones que son claves. No, la primera es acudir a la fiscalía que haga la investigación correspondiente sobre este presumible hecho delictivo. ¿No? Aquí hay una presunción que hay que plantearla al órgano investigador, que es obviamente la fiscalía. Entonces empieza a judicializarse el proceso. Ya está judicializado desde el 2020, ya está en manos de la fiscalía. La fiscalía está analizando precisamente el problema de ese contrato original. Ya está judicializado. Pero adicionalmente se toma la otra resolución, repito, que es acudir al órgano de control, que es haga el examen de auditoría correspondiente, y el periodo está señalado claramente, desde el 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. En ese contexto es como se manejó la relación de Flopec, el directorio de Flopec y la contratista de esta relación comercial de arrendamiento de buques, que era Amazonas Tankers, que es una conversión del original que señalaba Juan Carlos, de Dragon, que luego se llamó inmediatamente contrato de pool y finalmente es una denominación. Todo esto ocurre normalmente, esto no es una novedad, pero esto ocurre. Sin embargo, los problemas de gestión sí tienen que ser investigados y hay los informes correspondientes. La Contraloría finalmente en noviembre del 2021 presentó un informe final de sus hallazgos. Con esos informes de hallazgos es con los que debe proceder la administración pública y la administración de justicia ya. Y así lo han hecho. Cuando usted señala, doctor René Ortiz, contrato del 2020, y allí estarán los presuntos responsables de todo esto. Todo, ya está todo ya presentado ante la Fiscalía. El informe de gerencia general es el que realizó la investigación interna, por supuesto, claro. Ellos hacen la investigación, es la nueva, ¿no? La que el directorio que presido yo, ese nuevo directorio con un nuevo gerente, ese nuevo gerente realizan toda la investigación y finalmente hay un informe. Ese informe que lo conoce el directorio es el que muestra los hallazgos y la presunción de un delito cometido por el gerente cesante. Entonces, ¿a dónde se acude? Porque el gobierno nacional no es ni el directorio, es el investigador de este tipo de presuntos delitos, no. Acude a la justicia y la justicia comienza por la fiscalía y así se hizo. Pero adicionalmente, como señalaba, también hay una resolución del directorio
en esa misma sesión de solicitar al órgano de control, que es la Contraloría General del Estado, que inicie el examen de auditoría, hecho que se hizo. Y por supuesto, ya hay también como elementos de juicio el informe de noviembre del 2021 preparado por la Contraloría General del Estado, y esos son las bases con las cuales se va construyendo lo que se llaman los hallazgos de una presunción de delito. Doctor Ortiz, si esto deviene del 2020 con la clara explicación que usted ha dado, hoy se traspola eso y se quiere ubicar solo en esta administración de un problema que, como bien decía también Juan Carlos Calderón, tiene su antecedente en los contratos de Flopec con Amazonas Tankers. Bueno, los procesos judiciales, los procesos de investigación no son instantáneos, ¿no? Siempre toman tiempo, pero lo importante es que finalmente la justicia se hace presente. Es decir, inclusive hay un decir popular, la justicia tarda pero llega, y está llegando, ¿no? Y vemos que está bien documentada. Entonces el proceso de juicio político que se sigue contra el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, pues tiene que tomar todos en consideración estos elementos básicos, ¿no? Para mostrar lo que él dice en una carta a sus amigos, ¿no? Dice, yo no he firmado ese contrato, y es cierto. El presidente de la República no ha firmado ese contrato. Esto se firmó el 7 de diciembre del 2018, cuando el señor Guillermo Lasso ese entonces era un ciudadano común y corriente. Pero si hay posteriormente, no, como acabo de señalar, los hechos que se dan de investigaciones propias señaladas desde el 2020 y que luego están judicializadas, y hay que esperar el resultado de la Administración de Justicia. Pero que se han tomado los pasos, se han tomado los pasos. Esa es la forma de proceder. El tema de este relacionamiento contractual entre Flopec y Amazonas Tankers es un tema que está judicializado desde su comienzo. Bien, vuelvo con la asambleísta Ana Belén Cordero. Con este entorno, con estos señalamientos claros, concretos, el testimonio de una de las interpelantes, Mireya Pazmiño, ¿cómo se piensa articular la defensa cuando no hay claridad, no hay señalamiento concreto, que sea el presidente de la República? Si la acusación es de peculado, habrá que señalar, como el COIP establece el 278, si él firmó, si él se benefició o benefició a terceros. ¿Cómo ve este futuro? A sabiendas de un hecho que también lo dijo Juan Carlos Calderón. Por mal planteado que esté, esto va a ser cuestión de votos, y ahí no hay razonamiento, sino votos que se busca para lograr los 92, los 2/3, y censurar y destituir al presidente de la República. Asambleísta Cordero. Muchas gracias por su pregunta, y justamente quiero traer a colación lo que acaba de decir el exministro Ortiz. Precisamente no es el gobierno como tal, ni el presidente de la República de la época, ni el actual, ni el ministro de la época, ni el actual, quienes suscriben o firman estos contratos. De hecho, recordemos que la Constitución establece responsabilidades individuales, tanto administrativas, civiles, penales y políticas, a los distintos ministros del ramo, por lo cual no puede un presidente de la República responder por hechos de un ministro, y no puede un ministro responder por hechos de un gerente general de una empresa. De hecho, justamente para eso, con la ley que reformó el Congreso en la época de Rafael Correa, se le dieron esos amplios y plenos poderes a la Coordinadora de Empresas Públicas, que es la que preside el directorio de las empresas públicas como tal. Con esos antecedentes se puede entender y asumir en una sencilla lógica que cualquier hecho en este contrato que ya ha mencionado el exministro Ortiz, fue suscrito en el pasado, y que es una práctica, y debo recordar, yo también fiscalicé Flopec no por estos hechos, sino por otros hechos,
Es una práctica común. De hecho, no se compran, no es una práctica comprar buques justamente para trasladar el crudo, porque finalmente no resulta ser un buen negocio, sino más bien alquilarlos. O sea, el hecho de suscribir un contrato como tal no genera ningún ilícito, salvo que existan, por supuesto, cuestionamientos de índole de corrupción, de sobreprecio o de soborno, ¿no? Y así también lo ha determinado la Contraloría General del Estado, y yo conozco que este informe de Contraloría, porque lo tenemos como acervo probatorio en el proceso, determinó una glosa con responsabilidad civil y administrativa. Hasta el momento no ha determinado un informe con responsabilidad penal por $6.1 billones por algunos hechos que establece ese informe. Y entre ellos está la obsolescencia o la antigüedad o el desuso de algunos de estos buques que tenía o tiene Amazonas Tankers. De hecho, entiendo que con esa cláusula automática que establece el contrato se corrigieron esas falencias de ese informe de Contraloría, y así es como se lleva adelante. Y debo recordar a la ciudadanía que nos escucha en estos momentos que el contrato que está vigente en este momento ya para este plazo no tiene una cláusula de renovación automática. Con este escenario y con estos antecedentes, lo que les toca a los señores proponentes es lograr evidenciar que el presidente ha tenido o hubiese tenido directa participación en este contrato. Y yendo a la parte un poco ya política, es evidente que en la Asamblea Nacional existe obviamente una actitud desde la oposición irresponsable, sobre todo, de defenestrar la cabeza del presidente de la República, y no es la primera ocasión. Ya ocurrió con los papeles de Pandora, posterior a ello fue con las manifestaciones de junio y el llamado irresponsable a muerte cruzada o de destitución del presidente de la República que no surtió efecto. Luego fue el atroz femicidio a María Belén Bernal, queriendo elevarlo a crimen de Estado. Hoy esta denuncia que, si bien Juan Carlos Calderón así menciona, de este medio digital, y de hecho debo aclarar que efectivamente han habido otros medios de comunicación que han investigado a fondo estos hechos. Me refería a la denuncia que hace el medio digital sobre otros hechos totalmente distintos que ya la Corte dijo que no son siquiera mínimamente verosímiles y que ni siquiera pueden formar parte de este proceso. Y con estos argumentos quieren utilizar para llevar a juicio político al presidente de la República. Al menos desde el lado del correísmo, lo que pretenden o quieren empujar es que el presidente de la República decrete una muerte cruzada, y desde el lado del Partido Social Cristiano, lo que ellos llaman una sucesión constitucional para que presida el gobierno el vicepresidente Alfredo Borrero. Con estos antecedentes, digamos, se tienen ya, o se han tenido siempre, pues, las conversaciones con las distintas bancadas. Creo que es muy prematuro en este momento, faltando 40 días o 30 y pico de días para tomar una votación. Sin embargo, creo que hablar de los votos, la cantidad de votos, etcétera, es, como digo, prematuro. Pero creo que es importante que la decisión última es que nos asiste la razón y la lógica, y que en el medio de esta oposición irresponsable, sobre todo el correísmo y el Partido Social Cristiano, está Pachacutic, la Izquierda Democrática y algunos independientes, que deberán justamente valorar lo que ocurre dentro de este juicio político con sus matices y tomar una decisión definitiva. De cualquier manera, asambleísta Cordero, hay el tiempo suficiente para procesar, ver las pruebas de cargo, de descargo, y finalmente la decisión estará en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y los tiempos no pudieran cruzarse con la renovación de las autoridades que cada 2 años tiene que irse, que precisamente es el 14 de mayo. ¿Qué cree usted en ese sentido que pudiera pasar? De hecho, se cruzan. Nosotros estaríamos votando el informe en la Comisión de Fiscalización más o menos el 7 de mayo, y producto de esa votación enviaríamos al presidente de la Asamblea ese informe, quien tiene 2 días para poner en conocimiento de los 137 asambleístas de este informe, y luego 3 días para convocar al Pleno. Luego habrá un debate, una intervención del señor presidente en el Pleno, también la intervención de los señores proponentes, que dicho sea de paso, no serán necesariamente los que han planteado el juicio político. Han anunciado, digamos, en pasillos que sería el asambleísta Veloz y el asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Y luego de ello se abrirá el debate. Tienen derecho los 137 asambleístas a presentar sus descargos, digamos, o sus argumentos
durante 10 minutos. Probablemente este debate tarde 1 o 2 días y luego se tomará votación. Si hacemos una sumatoria de esto que he contado, es probable que coincida la votación del juicio político al presidente de la República con esa fecha inamovible que es el 14 de mayo para la renovación de autoridades. Se rumora que quien quiere candidatizarse o postularse para ser presidenta de la Asamblea es la asambleísta Marcela Holguín del correísmo. Entiendo que existen algunos otros asambleístas que quieren ocupar ese cargo. También hay renovación de comisiones y creo que para al menos para la bancada de gobierno, este hecho que coincide en el calendario es una oportunidad más bien para recomponer esa mayoría que existía al inicio del periodo legislativo entre la bancada de gobierno, el partido, la Izquierda Democrática y Pachacuti, precisamente para avanzar en algunos proyectos necesarios. Veamos cómo se dan las cosas. Es bastante prematuro dar un criterio sobre eso, pero creo que ese es el escenario, al menos como está planteado. De cualquier manera, asambleísta Cordero, el gobierno tendrá que tomar iniciativa desde su punto de vista, desde su bloque oficial, para lograr acuerdos. Si del otro lado, sin razón, se quiere echar al presidente de la República, el gobierno no puede cruzarse de brazos, su bloque oficial, para también actuar en ese sentido y a lo mejor armar un esquema de comisiones, de autoridades, que permita vislumbrar los 2 siguientes años en la legislatura ecuatoriana. De hecho, esas conversaciones nunca se han detenido, las hemos venido teniendo durante todos estos meses y ahora igual, en el mismo sentido y en el mismo nivel, con todas las bancadas que quieran justamente dialogarse. Entiendo que se está conversando con todas las bancadas, obviamente salvo el correísmo, que tiene otros intereses mucho más allá de la estabilidad política y democrática del país, y creo que eso es lo necesario. Estamos justamente como Asamblea Nacional o como bloque oficialista en esas conversaciones, en esos diálogos necesarios, totalmente éticos y válidos, porque nos asiste la verdad y la lógica, y en función de ello veamos qué ocurre en los próximos días. Y la compra de votos que ha sido denunciada desde el propio sector de oposición, y luego apareció un video a la madrugada de la escolta legislativa. ¿Cómo entender eso, asambleísta Cordero? ¿Usted se refiere a lo que ha denunciado el asambleísta Torres y un video de las cámaras, digamos, de la Asamblea Nacional? Efectivamente, se denunció que se quería comprar supuestamente votos del Partido Social Cristiano, y luego aparece este video en ese piso. Sí, mire, quienes hablan del hombre del maletín, digamos así, presuntamente son quienes lo conocen, ¿no? Yo no sé a quién se refieren o de quién pueden hablar sobre un hombre del maletín. Yo no lo he visto, no lo conozco. Las conversaciones que se tienen con los distintos asambleístas y los distintos bloques son a puerta abierta en la propia Asamblea Nacional. No hay conversaciones por debajo de la mesa, más bien totalmente lícitas, totalmente legítimas y legales dentro de un contexto de renovación de comisiones y de autoridades en la Asamblea Nacional. Nos asiste la lógica y la verdad. No hay necesidad de intentar convencer de cosa contraria o de cosa compleja. También hay un tema transversal a este relato, que es la posible aplicación tan constitucional como el juicio político de una presunta muerte cruzada, que, como la ciudadanía que nos escucha sabe, que permitiría al presidente de la República gobernar durante 6 meses y hacer un llamado anticipado a elecciones de parte del Consejo Nacional Electoral, donde habrían elecciones de nuevas autoridades del país y también de la Asamblea Nacional, y muchos de esos legisladores no volverían a la Asamblea Nacional. Con ese escenario, digamos, es que finalmente se configuran los hechos que están discutiéndose en la Asamblea Nacional, y se tomará una decisión en las próximas semanas. Juan Carlos Calderón decía en su primera intervención: todas las pruebas se han ido cayendo. Si esto se cae en el caso específico del caso Flopec y Amazonas Tankers, simplemente esto queda ya en manos de la decisión política, y si además se cruza con la renovación de autoridades, ¿cómo ve este panorama, este escenario, Juan Carlos? Miguel, acá hay un tema. O sea, partamos de que la acusación contra el presidente tiene que ver con un presunto delito, peculado por omisión, lo cual efectivamente no existe, pero al parecer el criterio de los legisladores de oposición es que no importa lo que diga o no diga la ley, sino lo que ellos creen que es. Entonces,
Yo creo que ahí empezamos por un tema gravísimo. Es decir, es como cualquiera que nos escucha. Alguien, por decir un ejemplo, un vecino le acusa de cualquier cosa o recibe una acusación y le dice, no importa, yo tengo comprado al juez, yo soy el juez, yo tengo comprado al juez y no importa tus pruebas, sino que la mayoría de votos en el tribunal que yo tengo. No, yo presento 100 pruebas de descargo, no importa. Yo tengo amarrado el tribunal. No importa la justicia, no importan los hechos, no importan las pruebas. Lo acaban de decir el propio, algunos asambleístas de Pachacuti lo han dicho, es decir, no importan las pruebas. Es increíble que se llegue a este nivel y ese ejemplo. Después, ¿cómo quieren luchar contra la inseguridad, contra el narcotráfico, contra lo que sea, contra el crimen organizado, si la propia Asamblea Nacional, que es la encargada de hacer las leyes, viola sus propias leyes y dice no importan las pruebas? Entonces, ahí hay un problema gravísimo en cómo los actores políticos de este país entienden la sociedad ecuatoriana y entienden el Estado de Derecho. No creen en el Estado de Derecho, no son demócratas, no creen en la ley, solo les interesa el uso de la ley o de lo que esté escrito como ley para sus propios intereses. Partamos de eso. Entonces, a mí me parece que aquí hay varias salidas. Yo siento, y lo ha dicho el expresidente Correa, su objetivo final, al final del día, es llegar a una asamblea constituyente. Algunos personajes de la izquierda ecuatoriana aprueban esa opción, o sea, hay un juego del correísmo por generar un caos institucional y social lo suficientemente grave para que la gente admita que es necesaria una asamblea constituyente en la cual se van luego a repartir las reglas del juego. O sea, no fueron suficientes esta constitución que duraría 300 años, sino que ahora ya quieren cambiar las reglas del juego para volver a acomodar ¿qué? El estatus jurídico, el estatus constitucional a sus propios intereses. Ese ha sido el juego del Ecuador. Por algo el Ecuador, Miguel y amigos, tiene 20 constituciones, 20, y están planteando hacer una 21, sí, con el perdón de la definición. Entonces, me parece que va por ahí, que este tema del juicio político es haberle puesto a este gobierno tanto contra las cuerdas en lo institucional y además en lo que es la inseguridad. Y lo otro es qué acción tuvo, o sea, porque la acusación tiene que ver con qué hizo el presidente de la República y si es responsable de lo que ha pasado en su administración en el tema Flopec. Si él, a pesar de las advertencias que hubo, etcétera, etcétera, tomó las medidas necesarias. Es como que el presidente Lenín Moreno con el mismo argumento debió haber sido juzgado, ¿cierto? O sea, y no fue así, no fue así. A nadie se le ocurrió decir, por lo que se descubrió en Flopec, en el tiempo del doctor Ortiz, y se denunció, el culpable es Lenín Moreno y aquí hay un peculado, y tiene que ser destituido. Más o menos es igualito, o sea, y eso no ocurrió, a nadie se le ocurrió. Entonces, el tema Flopec es un pretexto, ¿no es cierto?, para, en el tercer intento, destituir al presidente de la República. Cuarto. Del cual yo he sido muy crítico, Miguel, yo he sido muy crítico en varias cosas, y hemos sido muchos críticos de eso, pero yo creo que aquí o adoptamos el debido proceso o hacemos un cambio institucional con trampa o sin trampa. O sea, el ethos ecuatoriano es hacer trampa. O sea, nosotros como ecuatorianos nos encanta la trampa. Y esa trampa está manejada hoy desde la Asamblea Nacional. Entonces me parece que hay que ir hacia ¿a quién beneficia todo esto? ¿Cómo se beneficia en lo político todo esto? Entonces está clarísimo, quieren forzar una crisis institucional de una naturaleza tal extrema y a la vez acompañada de una crisis social y de seguridad para llevar a una asamblea constituyente que se convierta en patente de curso, en un cheque en blanco, para que los mismos actores políticos hagan un nuevo reparto. Y en definitiva, Juan Carlos, en ese escenario de ir a una asamblea constituyente, de buscar amnistías, de buscar reformas a la propia Constitución para que haya reelección indefinida, lo que se quiere finalmente es impunidad en el Ecuador, Juan Carlos. Bueno, en el fondo es eso, porque una asamblea
constituyente puede decretar, como ya hizo la del 2008, decretar impunidad para un montón de gente, amnistías, ¿no es cierto? No se olviden que decretaron la amnistía para un violador, a pretexto Claro, de que era... el señor Villalta, a pretexto, y a la pretexto Corte de que Cervecera era- la consagró. a pretexto de que era luchador social o ecologista. Sí, es eso. O sea, yo siento efectivamente que a los actores políticos no les interesa el Ecuador, no les interesa el destino de sus ciudadanos, no les interesa la situación. Le pueden someter al país, al ciudadano ecuatoriano, al común de los mortales que somos nosotros, a una situación de desesperación de tal extremo que la gente quiera admitir que efectivamente es necesaria una asamblea constituyente para hacer un recambio y que se vaya, y a mí no va a sumar a alguien que diga que se vayan todos y luego veamos qué pasa. Y en el que se vayan todos y veamos después qué pasa, estamos de tumbo en tumbo en un país con los peores índices sociales y económicos de América Latina, salvo momentos excepcionales. Entonces, sí me parece que nada de esto sirve en el sentido de beneficio para el Estado, para el ciudadano ecuatoriano. Y me parece que los actores políticos que hoy promulgan el juicio político quieren poner 10.000 pretextos y juzgar al presidente de la República por cualquier cosa. Pero ya lo hicimos, con Bucaram se le juzgó por loco, a Abdalá por otra cosa, a Lucio Gutiérrez por otra cosa, y hemos venido dando golpes de Estado contra presidentes elegidos sin debidos procesos. Daría la impresión que el país ya había superado esto y generar algo de estabilidad. Doctor René Ortiz. En este país, los últimos 40 años de democracia, vemos que los estados de estabilidad y respeto a la ley han sido excepcionales. Y el sino de los actores políticos es la irresponsabilidad, es la absoluta irresponsabilidad con el Ecuador. Porque no le quieren a este país, Miguel. Yo estoy convencido que no le quieren a este país, no le quieren a nuestro país. No lo quieren, no aman al Ecuador, no lo respetan. Escupen sobre la bandera del Ecuador. Y eso me parece que este es el momento que está sucediendo. Y eso les importará un camino quien venga, si es que no va Lazo, lo tumbarán al que tenga que tumbar hasta que obtengan sus objetivos. Perdón que sea tan duro en esto, pero me parece que hasta ahí nosotros tenemos como ciudadanos decir basta, porque no podemos ser, Miguel, este país no es dueño de nadie es dueño de este país, nadie debe decirnos lo que tenemos que hacer, ni tiene derecho a decirnos cómo tenemos que hacer. Somos ciudadanos iguales ante la ley. Ningún prófugo de la justicia como Rafael Correa o un líder cantonal como Jaime Nebot, quien sea, le tienen que decir a este país cómo debe comportarse y qué debe hacer. Yo creo que los ciudadanos debemos decir basta a esta situación de manipulación, de atropello a nuestra dignidad como personas. Nosotros somos ecuatorianos, tenemos los mismos derechos, tenemos la misma cédula. Nadie está por encima de nosotros. Y los actores políticos que ganan plata con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, son los que tienen que respetarnos. No nos están respetando, Miguel, y quienes nos escuchan. No nos están respetando, se burlan de nosotros todo el tiempo. Entonces yo creo que hay que parar esto, Miguel, por favor. Esto será la conciencia de cada ecuatoriano para abrir los ojos, mirar al país y no mirar indiferente frente a lo que bien ha señalado Juan Carlos Calderón, esta acción de los políticos que simplemente se sirven del país y no le sirven al Ecuador. Con este entorno, si volvemos al caso Flopec, que era chiquito y se va, como decía Juan Carlos Calderón, doctor Ortiz, se quiere destituir al presidente aunque por peculado, aunque no se pruebe el peculado. Él lo ha dicho, clarísimo, como un resumen de este diálogo al que nos ha invitado. Yo creo que como ciudadano me gustaría opinar en el sentido de que para muchos de los ecuatorianos es una vergüenza a la que ha descendido una asamblea que es una institución tan importante en un proceso democrático de un país, pero esta asamblea ha descendido por cuarta vez, está en este proceso,
quiero recapitular esa parte. Esta es la cuarta vez que intentan molestar, intentan descalificar la gestión del presidente de la República. Yo creo que con este tipo de comentarios que han formulado en este panel, Juan Carlos y Ana Belén, creo que la ciudadanía debería tener la suficiente valentía como para protestar sobre qué clase de asamblea tenemos, qué clase de asamblea legislativa tiene el Ecuador, que en estos instantes está queriendo construir, manufacturar, fabricar fraudulentamente un juicio que no tiene ni pies ni cabeza, que lo han demostrado por todos lados, y que se salgan de del esquema absolutamente jurídico, del análisis como manda la ley, como manda la Constitución a todos los ciudadanos para que lo respetemos, y ellos quieren irrespetar esto y salen con estas definiciones de en la política se puede hacer lo que quieran. No. Por favor, esto puede ser simplemente un concepto traído de algunos hechos históricos, pero estamos pasando por una época especial en la que necesitamos un país tranquilo, y ese país tranquilo se logra cuando todas estas instituciones, incluida la Asamblea, hacen su deber. Y estos asambleístas no están haciendo su deber. Deberían ser sancionados como son sancionados todos aquellos que incumplen, porque el hecho de cobijarse con la política, entre comillas, para poder hacer lo que les da la gana, no les justifica en lo absoluto que le hayan puesto en vilo a una nación como Ecuador, que está en pleno proceso de desarrollo. Y quiero hacer una exhortación. Miren a los números económicos. No hay país en este momento que no tenga los mejores números como los tiene Ecuador, económicos, por supuesto. La parte social es más difícil, más complicada. Miguel, esta toma mucho más tiempo. Y evidentemente los problemas sociales no se resuelven así como en muchos casos se resuelven los temas económicos. Los problemas sociales hay que irlos afrontando como se está afrontando este gobierno. Y estamos viendo, pero no puede ignorarse los resultados económicos de esta nación con la administración del presidente Lasso. Son intachables los resultados económicos, son los mejores, son mejores que los de Estados Unidos. Y esto lo dicen todas las publicaciones. Por supuesto, los números son, este es el mejor país, pero tiene lamentablemente este INRI terrible de un manejo legislativo totalmente de espaldas a la realidad nacional que necesiten. Como decía Juan Carlos, vamos, ciudadanos, ustedes están siendo traicionados por este conjunto de asambleístas que están de espaldas a la realidad en la que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno nacional, quiere seguir impulsando la parte social, que por supuesto es la más difícil, la más larga, y que hay que darle todo el empuje para que pueda ir saliendo. Fíjese usted que por primera vez tenemos más del 50% del presupuesto en el marco social. Imagínense lo que es esto, es impresionante que una nación haya puesto más del 51% de su presupuesto para dedicarlo a la gestión social. Entonces, vamos, hay que ser justos. Desde el punto de vista de los números económicos, este país se ubica en el primer lugar en América. En el primer lugar. Son excelentes desde el punto de vista de los temas sociales. Evidentemente, esto se tiene que manejar, toma más tiempo. Y desde el punto de vista político, esto es un asco. Esto es un asco. Muchas gracias por ilustrar, por tratar de abrir los ojos a los ecuatorianos para que libremente, pero de manera razonada, reflexiva, entiendan el momento político que estamos viviendo y dejar de ser manipulados, utilizados por esta clase política, la mayoría, habrá excepciones, irresponsable, que en medio de la violencia e inseguridad le está llevando al país
a un caos y a una desestabilización. Muchas gracias por el aporte, la participación y sus afirmaciones a la asambleísta Ana Belén Cordero, al doctor René Ortiz y al colega Juan Carlos Calderón. Muy amables, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores les decimos, piensen en el país, no piensen en la manipulación, no piensen en lo que la clase política le está llevando al Ecuador. Muy buen día, felicidades a todos este jueves. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ponte. Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Solo la extrema calidad de lubricantes Amalie te brinda protección en cada arranque y limpieza extrema en todo momento. Lubricantes Amalie, el que te recomendó tu viejo, tu pana, el de la